Bueno, bien. La anterior semana vimos la introducción de la hidrostática, ¿no? Vimos la definición de densidad, que era masa sobre volumen, el peso específico, que era peso sobre volumen, o densidad por gravedad. La presión hidrostática, que era la densidad del líquido por la gravedad por la altura. La presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. La presión atmosférica dijimos que era una atmósfera, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, o que 100.325 pascales. ¿Ya? La presión manométrica es la absoluta menos la atmosférica. En varios ejercicios la presión manométrica la vamos a calcular como si fuera la presión hidrostática, ¿no? Porque la presión que se está ejerciendo es la de un líquido que está en equilibrio. Luego vimos el principio de Pascal, que es lo que vamos a ver hoy, lo cual me dice que cuando se aplica una presión a un fluido incompresible, esta presión se transmite sin disminuir a través de todo el fluido, ¿no? Entonces, si yo aplico una fuerza sobre un determinado área, lo cual fuerza sobre área es presión, esta presión se va a transmitir en todas las direcciones. O sea, la presión en este punto va a ser la misma presión en este punto. De ahí determinamos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre área 2. Y si queremos determinar, por ejemplo, cuántos centímetros sube el pistón más grande cuando se baja el pistón más pequeño o angosto, tenemos que decir que el volumen que está subiendo es igual al volumen que está bajando, ¿no? ¿Quién sube? El área grande. Entonces, pi por radio al cuadrado, el radio 2, por la altura que sube. O área 2 por la altura que sube, ¿no? Y al otro lado de tener el área por la altura que baja. Entonces, de esa forma lo puedo determinar. Cuántos centímetros sube o baja, depende de lo que me pida. Luego, la segunda parte era sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me dice que cuando sumerjo un cuerpo total o parcialmente, aparece una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado, ¿no? Entonces, cuando yo sumerjo un cuerpo, fíjense, lo que está con verde es como que el volumen original, ¿no? Si coloco un cuerpo, el volumen sube, ya sea si este se sumerge total o parcialmente. Entonces, si yo determino cuánto es el peso de ese volumen, voy a determinar el empuje, ¿ya? El empuje es igual al peso de ese líquido que se está desplazando. Peso es masa por gravedad. Entonces, si por ejemplo me dice hallar la masa del líquido desplazado, sería despejar esto, ¿no? Tengo el empuje y la gravedad y ya. De la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen, despejo masa y es densidad por volumen. Entonces, reemplazando masa de líquido desplazado sería densidad por volumen. ¿Qué densidad? La densidad del líquido, ¿no? Porque el líquido que se está desplazando por el volumen del cuerpo que está siendo sumergido por la gravedad, ¿no? Eso es cuando el cuerpo está totalmente sumergido. Pero si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces tengo la densidad de líquido por el volumen sumergido, ¿ya? El volumen que está dentro del agua, por la gravedad. Y si tengo la comparación de dos cuerpos, por ejemplo, dijimos aquí, en el cual tengo un cuerpo que en el aire pesa cierto valor, ¿no? En este caso, la fuerza de este resorte será igual al peso. Pero ¿qué pasa cuando lo sumergía en un líquido? Aparece el empuje, ¿no? Por lo tanto, este peso del líquido aparente va a disminuir, qué sé yo. Si en el aire pesaba 10 newtons, tal vez en un líquido va a pesar 8 newtons, ¿no? Entonces, si tengo esos dos datos de cuánto pesa en el aire y cuánto pesa en el fluido, puedo determinar el empuje, ¿ya? Con una sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí tengo el peso aparente del líquido, el peso del cuerpo en el aire y el empuje. Haciendo la sumatoria de fuerzas tengo que el empuje es igual al peso del cuerpo en el aire menos el peso del cuerpo en el líquido. De esa forma también puedo determinar el empuje. En sí, va a depender, ¿no?, de qué datos tengo para que pueda calcularlo. Esas eran las fórmulas. En cuanto a los ejercicios, solamente hicimos ejercicios de presión hidrostática absoluta y manométrica, ¿no?
Por ejemplo, este aquí me decía calcular la profundidad a la cual debe sumergirse un submarino para soportar una presión hidráulica igual a la presión atmosférica. La presión hidráulica es la presión hidrostática, ¿no? Me decía que la presión hidrostática debía ser igual a la atmosférica, o sea, 100.325. Tenía la fórmula de presión hidrostática, densidad líquido, gravedad, altura, despejaba altura y obtenía H. Cuando tenía tubos en U, dijimos que se debe analizar en el punto más bajo, ¿no? En el punto de contacto más bajo, en el cual ambas presiones en ese punto van a ser iguales. Por lo tanto, a este le llamamos punto A y punto B. La presión en el punto A será igual a la presión en el punto B. ¿Quiénes actuaban en el punto A? Presión atmosférica más la presión hidrostática de este fluido, que era densidad 2, gravedad por altura 2. Y llegamos al punto. Por el otro lado, presión atmosférica más densidad 1 por gravedad por altura 1, ¿no? Que en este caso eran 2 centímetros. Y presión atmosférica se simplificaba con la presión atmosférica, o sea, se iban a restar y se iban a eliminar. Gravedad con gravedad se simplifica y ahí puedo obtener, ¿no? Una relación que en este caso me pedía. Luego había un ejercicio manómetro de la misma forma, en la cual tenía una llanta, ¿no? La cual contenía un gas. Ese gas tiene una presión, ¿no? Entonces lo mismo, la presión en el punto A igual a la presión en el punto B. En el punto A solamente tenía la presión del gas y en el punto B tenía la presión atmosférica más la presión hidrostática de esta columna, que era mercurio, densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio. Me pedía saber cuánto era la altura que se iba a necesitar. Entonces, despejando, ¿no? Presión hidrostática era densidad de mercurio, gravedad por la altura del mercurio, que le colocamos X porque no la conocíamos. Entonces, despejamos X y obtuvimos que era 0,5. Luego, aquí, bueno, en este caso me decía que haya la diferencia de presiones entre A y B. Yo le dije que, por ejemplo, en el examen les puede decir que calcular la presión en el fondo o en cierto punto. Cuando tengo diferentes fluidos, la presión hidrostática va a ser la suma, ¿ya? Va a ser la suma de cada presión, o sea, de cada fluido. El fluido 1 me realizará una presión, el fluido 2 otra, el fluido 3 otra. En este caso, el punto A solamente estaba dentro del primer fluido. Entonces era densidad 1 por gravedad por altura, que era 10 centímetros, ¿no? Y me ejercía 196 pascales. En cambio, el punto B tenía la columna del fluido 1, densidad 1, gravedad, altura 1, más densidad 2, gravedad, altura 2, más una pequeña parte del fluido 3, ¿no? Densidad, gravedad, altura 3. Obtuve 823,2 pascales. Entonces, como me decía la diferencia de presiones, resté, ¿no? 823 menos 196 y me salía 627,2. Si tomaba en cuenta la presión atmosférica, me iba a dar lo mismo porque aquí como que le iba a sumar más 100.325, aquí también, y al final cuando los restes se iban a eliminar, ¿no? Y en todo caso me pedía solamente la diferencia. Para no hacer muchos cálculos no lo tomé en cuenta la atmósfera, ¿no? Pero es solamente porque me pedía la presión, la diferencia de presiones. Pero si me hubiera dicho la presión absoluta en el punto B, por ejemplo, un inciso, hubiera tenido que calcular la presión absoluta, ¿no? Esto más 100.325. Esto era lo mismo que el que hicimos hace rato. Tenía un tubo en U, igualaba el nivel más bajo, que estaba en este caso aquí, el punto 2. Y dije, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero solamente me daba una altura, ¿no? Me decía que esta altura de este líquido A era 3 metros. No tenía este otro dato. Entonces yo sabía que la suma de esas dos alturas era igual a la altura total, ¿no? Y me decía cuánto es esta altura total. Por lo tanto, hallé cuánto es la altura B, ¿no? Para que me quede en función de la altura total y la altura A ya la tenía como dato. Y altura B me salió H menos 3, ¿no? Y lo mismo. ¿Quiénes actúan en el punto 1? La presión atmosférica más la presión hidrostática del fluido A más la presión hidrostática del fluido B. Y en el punto 2 era la presión atmosférica más la presión hidrostática del fluido C. Las atmosféricas se eliminaban.
las gravedades se eliminaban porque todos tenían gravedad, y tenía densidad A por altura A, ¿no? Datos conocidos. Densidad B por altura B. Altura B no lo conocía, pero sabía que era la altura total menos 3 metros. Entonces H menos 3 igual a 4000 por 3, H, ¿no? Que tampoco lo conocía. Luego era un sistema de ecuaciones básico y despejaba H, 1,5 metros. Luego de eso, aquí igual me decía que determine la presión hidrostática en, en la interfaz, ¿no? Agua-aceite. Era un recipiente que tenía agua y aceite. Entonces, como decía, solamente la hidrostática en este punto es la presión que ejercía el aceite, ¿no? Densidad del aceite por gravedad por altura del aceite. En cambio, la del fondo, como me decía, otra vez presión manométrica. La manométrica la vamos a tomar como hidrostática en este caso. Entonces era la presión que ejercía el aceite, que ya lo había calculado, más la presión que ejerce el agua, densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, ¿no? Si me hubiera dicho la presión absoluta, era más la presión atmosférica, ¿ya? Eso tienen que acordarse. Luego este era otro manómetro que igual me decía que calcule la presión del gas. Lo mismo, ¿no? En el punto A tenía la presión del gas, que era hasta aquí, más la presión hidrostática del fluido, que era mercurio, 61 centímetros. Y al otro lado solamente tenía la atmosférica. Despejando, la presión del gas me iba a quedar atmosférica menos la hidrostática, ¿no? Y ahí tenía 20.024. Luego, aquí otra vez un fluido, pero esto era más que todo teórico. Me decía que haya la relación de las presiones, ¿no? Luego este de aquí me dice la presión atmosférica en la superficie de un lago es 80.000 pascales, ¿no? Hallar la presión total en el fondo del lago si es 10 metros. Bueno, aquí como esto eran de encerrar y me daba el dato gravedad 10, por eso es que usamos gravedad 10, ¿no? La presión absoluta es la atmosférica más la hidrostática. Hidrostática es densidad líquido, gravedad, altura. Como es agua, 1000, gravedad 10, altura 10 metros. Entonces todo eso me daba 180.000 pascales, pero como las opciones estaban en kilopascales, lo convertí. 1 kilopascal, 1000 pascales, ¿no? Me da 180 kilopascales. En este caso, igual, ¿no? Me dice, cuando un submarino se sumerge a una profundidad de 120 metros, ¿a qué presión total está sujeta su superficie exterior? La densidad del agua del mar es aproximadamente 1,03 gramos centímetros cúbicos. Dijimos que para convertir gramos centímetros cúbicos a kilogramos metros cúbicos, lo multiplico por 1000 y me va a dar 1030. Ahí lo mismo. Presión atmosférica más densidad de líquido 1030, gravedad 9,8, altura 120. Aquí usamos nuevamente 9,8 porque, bueno, no eran de encerrar, ¿no? Me daba esto, la total o absoluta. Otro tubo, ¿no? Pero en este caso estos tubos estaban cerrados, son recipientes, ¿no? Que están cerrados, o sea que ya no están actuando la presión atmosférica. Por eso es que en el punto A, la presión de vacío, que no la conozco, ¿no? 0, más la presión hidrostática de este fluido que era agua, densidad del agua, gravedad, altura del agua. Y en este caso tengo la presión del gas. Y como no hay más presiones, entonces se supone que la presión del gas es igual a esto, 50 kilopascales. Aquí lo mismo, un tubo U abierto. ¿Quiénes actúan en A? La presión atmosférica, ¿no? Más la presión de estos 10 centímetros. Aquí, la presión atmosférica más la presión de estos 40 centímetros. Me pedía calcular la densidad de este líquido que no conozco. Este es otro líquido, es un líquido diferente, de estos 40 centímetros. Entonces quería saber cuánto es la densidad de ese líquido. Y como me iba a quedar densidad del agua, por la altura del agua, igual a densidad líquido, altura del líquido, despejaba densidad del líquido, 250. Bien, esos eran los ejercicios que hicimos. Hicimos este más, pero no sé, no apareció en el documento. Creo que no se guardó, la verdad que se cerró todo. Por ejemplo, me dice, ¿a qué profundidad? ¿No? ¿A qué profundidad dentro de un lago se encuentra sumergido un buzo que soporta una presión
de 3,5 atmósferas. 3.5 atmósferas en pascales, ¿cuánto es? Una atmósfera, 100.325 pascales. $354.000. 354. Sí. 354.637,5. 5 pascales. Bien. Entonces vamos a dibujar al buzo. Está entonces la presión atmosférica más la presión hidrostática de toda esta columna de fluido, ¿no? Entonces me dice que la presión que está resistiendo es 3,5 atmósferas. La presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. En este caso, la manométrica es la hidrostática, ¿no? Entonces me va a quedar presión absoluta menos presión atmosférica igual a la presión manométrica, que sería densidad de líquido, gravedad, altura. Despejando altura, presión absoluta menos presión atmosférica sobre densidad líquido por gravedad. Presión absoluta, 354.637,5. Menos la atmosférica, 100.325. Bueno, me dice un lago, así que es agua dulce. Densidad líquido, 1000. Gravedad, 9,8. ¿Cuánto me da la altura? $25,84. Bien. No sé qué dice uno de sus compañeros. ¿Se cerró la clase o se cayó mi internet? Bueno, bien. Ahora vamos a pasar. ¿Se está escuchando bien, no? ¿O es verdad lo que dicen su compañero en WhatsApp? No se escucha bien. Ah, ya. Entonces deben ser ellos nomás. Entonces me dicen una prensa hidráulica, como se muestra en la figura 13.2. Ah, ya. 13.2 era esta. El pistón más grande tiene un área de sección transversal A1. ¿Ya? A1 igual a 200 centímetros cuadrados. Y el pistón pequeño tiene un área transversal de 5 centímetros. Si una fuerza de 250 newtons se aplica sobre el pistón pequeño, fíjense, la que se está aplicando sobre el pistón pequeño en este caso es la 2, ¿no? ¿Cuál es la fuerza en el pistón grande? La 1. Esta es la que quiere saber. ¿Cuánto es la fuerza en el pistón grande? Entonces, presión 1 es igual a presión 2, ¿no? Principio de Pascal. Cuando son prensas hidráulicas o gato hidráulico es principio de Pascal. Entonces, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. En este caso, ¿cuál es la que necesito? Fuerza 1. Entonces, fuerza 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2 por área 1. Fuerza 1 igual a la fuerza 2, 250 newtons, por área 1, 200 centímetros cuadrados, sobre área 2, 5 centímetros cuadrados. ¿1000? ¿O 10.000? 10.000. 10.000. 10.000 newtons. ¿Ya? Algunos dirán, ¿por qué no transformamos los centímetros cuadrados del sistema internacional? Porque se iban a eliminar ya. Si lo quieren transformar a metro cuadrado, pueden hacerlo. Igual al final se van a eliminar.
¿ya? Y la respuesta va a seguir siendo 100.000, perdón, 10.000. ¿Cuándo debo de transformar? ¿Ya? Por ejemplo, cuando me diga hallar la presión, ya sea la 1 o la 2, cualquiera, porque va a ser lo mismo, ¿no? Ahí sí, presión es igual a fuerza sobre área. Para que me den pascal, la fuerza debe estar en newtons y el área debe estar en metros cuadrados. Por ejemplo, estos metros cuadrados, estos centímetros cuadrados, perdón, lo debería convertir a metros cuadrados. Entonces digo 5 centímetros cuadrados por 100 centímetros, un metro, ¿no? Pero como está el cuadrado, 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 cuadrado. Se va, se va. ¿Cuánto me da eso? 5 por 10 a la menos 4. ¿O no? Entonces, presión Sí, 2 igual a fuerza 2 sobre área 2. Fuerza 2, 250 newtons. Área 2, 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso me da 50, 500.000, ¿no? Creo que es. En este caso sí van a transformar ya. Cuando les pida, por ejemplo, es determinar la presión. ¿Alguna duda en este problema? Creo que esto avanzaron ayer en laboratorio, ¿no? Así que, Sí, ahorita lo trabajamos eso. así que está fácil. Y son así ejercicios fáciles los del examen. Solo que no sé por qué el ingeniero no quiere que se saquen 100. Dice, una gata hidráulica tiene 2 pistones de diámetro 1 centímetro y 2 centímetros. Y 5 centímetros, perdón, ¿ya? Este vamos a ponerle 1 y 2. ¿Cuál es la fuerza necesaria en el pistón pequeño? Fíjense, ¿cuál de los dos es el pequeño? El 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la fuerza necesaria aquí? Para que el grande levante un objeto de 10 newtons. ¿Ya? Entonces, la fuerza 2, 10 newtons. Lo mismo. Presión 1 igual a presión 2. Fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Qué es lo que necesito? Fuerza 1, ¿no? Igual a fuerza 2 sobre área 2 por el área 1. Pero no tengo el área en este caso, ¿no? Hace rato sí me daba el área directo. Lo que tengo aquí son los diámetros. Y yo sé que el área es pi cuarto diámetro al cuadrado, ¿no? Sería diámetro 2 al cuadrado. Y el área 1, pi cuarto diámetro 1 al cuadrado. Si quieren, lo pueden calcular, ¿no? Aquí, área 1, tanto. Área 2, tanto. ¿No? Para los que les gusta hacer paso por paso. Pero se puede eliminar, ¿no? Pi cuarto con pi cuarto se va. Me va a quedar fuerza 2, 10 newtons. Por el diámetro 1, 1 centímetro. 1 centímetro al cuadrado. Sobre el diámetro 2, 5 centímetros al cuadrado. Con esto se va a ir, ¿no? Me va a quedar 10 sobre 25, 0,4. sí, eso da. 0,4, ¿no? 0,4 newtons. ¿Ya? Y acaba. Si calculan el área 1, el área 2, o sea, con la fórmula, ¿no? Pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado, pi cuartos, diámetro 2 al cuadrado, les va a dar lo mismo. ¿Ya? Aunque puede variar, ¿no? Depende de los decimales que tomen igual. Qué sé yo, este aquí les va a salir 0,401 o 0,399, cosas así.
De esta forma se manejan se conservan todos los decimales. A ver. Este aquí me dice, los émbolos A, B y C tienen un área de 5 centímetros cuadrados, 60 centímetros cuadrados y 70 centímetros cuadrados respectivamente. Determine el valor de R más Q. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuánto vale R? O sea, la carga R, y cuánto vale la carga Q. Como en este caso tengo 3, no importa. Pascal dice que la presión se va a mantener en cualquier punto. Entonces, la presión en A, en este caso, va a ser igual a la presión en B, igual a la presión en C, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza F en A sobre el área A va a ser igual a la fuerza R que se está levantando en B sobre el área B, igual a la carga Q sobre el área C, ¿no? Entonces, puedo tomar primero esta parte. Determino, ¿tengo F? Sí, ¿no? Y las áreas las tengo las dos. Determino R. R igual a F por área de B sobre área de A. Fuerza, 50 newtons. Por área de B, el área de B es 60 centímetros cuadrados, ¿no? Sobre el área de A, 5 centímetros cuadrados. ¿Cuánto me da eso? 600, ¿no? ¿O no? Sí, está bien. Sí. Y luego puedo hallar Q, ya sea con esta parte o con esta de aquí atrás, ¿no? Con cualquiera me va a dar lo mismo. De ahí, despejando Q, va a ser igual a R sobre área de B por área de C. R, 600 newtons. Sobre área de B, el área B es 60 centímetros cuadrados. Por área C, que es 70 centímetros cuadrados. Eso me va a dar 700, ¿no? Sí. Y al final, ¿cuánto vale R más Q? R más Q va a ser igual a 600 más 700. Igual a 1300. Bien. ¿Alguna duda de estos dos ejercicios? ¿Se entiende? A ver. Un elevador hidráulico de bueno. El pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0,3 metros de diámetro. Entonces, datos, 0,3 metros. ¿Qué presión manométrica en pascales y en atmósfera se requieren para levantar un cuerpo de 1200 kilogramos? Entonces, ¿quieres saber cuánto es la presión? ¿No? La presión que se va a ejercer para que yo pueda levantar un cuerpo que la masa sea 1200 kilogramos. Si el diámetro, este diámetro es 0,3 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peso que va a soportar? Perdón, ¿cuál es la fuerza que va a soportar? El peso, ¿no? El peso es la fuerza. Entonces, la fuerza es igual al peso y eso va a ser igual a masa por gravedad. Masa, 1200 kilogramos. Gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da la fuerza? 11.760. Newtons, ¿no? Bien. Y para que yo pueda hallar la presión en un pistón, la presión es fuerza sobre área, ¿ya? En pistones.
Tengo la fuerza, me falta el área. ¿A qué es igual el área? Pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces, pi cuartos diámetro 0,3 metros al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Cero coma 070. Bien. Nada más, 0,070. 68. ¿Eso? Y me dice que determine la presión en pascales, ¿no? La presión es 11.760 newtons sobre 0,07068 metros cuadrados. ¿Cuánto me da eso en pascales? Es 166.383,7. 160 y 6.383,7. pascales. ¿Ya? Newton sobre metro cuadrado es pascales. ¿Bien? Entonces esa es una de las respuestas. Y me decía en atmósferas. Lo convierto a atmósferas. 100.325 pascales. Una atmósfera. $1.64. Ahí no. Entonces ahí está tanto en pascales como en atmósfera, como me lo pedía. ¿No? A ver, esta me dice 2 émbolos de una prensa hidráulica tienen 10 centímetros y 100 centímetros de diámetro. Si al émbolo se aplica una fuerza de 20 newtons, calcular la fuerza que se desarrolla en el émbolo mayor, ¿no? Entonces, vamos a colocar que el diámetro 1 es 10 centímetros, el diámetro 2 es 100 centímetros. La fuerza 1, 20 centímetros, perdón, 20 newton porque me dice en el pequeño, ¿no? Quiere saber cuánto es en el más grande. Entonces, fuerza 2 es mi incógnita en este caso. Como le dije, no es necesario que calcule el área, pero si quieren lo calculan, no hay problema. ¿Cuándo van a calcular el área y que esté metro cuadrado? Cuando me diga así, hallar la presión en pascales. ¿Ya? Ahí sí o sí el área debe estar. Entonces aquí yo sé que presión 1 va a ser igual a presión 2, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Área 1 sería pi cuartos diámetro 1 al cuadrado y área 2 sería pi cuartos diámetro 2 al cuadrado. Pi cuartos con pi cuartos se va y me quedaría despejar, ¿no? La fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1. Este diámetro 2 al cuadrado pasa a multiplicar sobre diámetro 1 al cuadrado. Fuerza 1, 20 newtons. Por diámetro 2, 100 centímetros. Diámetro 1, 10 centímetros. Como ambos están al cuadrado, puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Centímetros, centímetros se va. 0 con 0 se va. 10 al cuadrado es 100. 100 por 20, 2000. 2000 newtons. Si lo calculan las áreas, debería darle lo mismo. ¿Alguna duda?
¿Dudas? A ver. ¿No? Bien. Ya. Traté de buscar hartos ejercicios, ¿no? Según lo que preguntó el anterior semestre. Creo que estos son de 5 libros diferentes, estas preguntas. Así que por eso es que hay diferentes letras, ¿no? Pero a ver. Me dice, ¿cuál debe ser la relación de los diámetros de los émbolos de una prensa hidráulica para que con una fuerza de 50 newtons se levante un peso de 4050 newtons? ¿Ya? Entonces quiere saber cuál es la relación de los diámetros, es decir, cuánto es el diámetro 1 sobre el diámetro 2. ¿Ya? Eso es lo que quiere saber. Por lo tanto, dijimos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Bien, entonces va a quedar fuerza 1 sobre fuerza 2, ¿no? Mandando la fuerza 2 a dividir y el área 1 a la parte superior. Aquí va a quedar área 1 sobre área 2. Fuerza 1 sobre fuerza 2 igual a área 1. Aquí es igual el área, pi cuartos diámetro 1 al cuadrado sobre pi cuartos diámetro 2 al cuadrado. Pi cuartos con pi cuartos, chao. Fuerza 1 sobre fuerza 2 igual a, como están ambos elevado al cuadrado, puedo hacer esto. Diámetro 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. Lo demás es matemática, ¿no? Raíz cuadrada se elimina. Y me queda que el diámetro 1 sobre el diámetro 2 es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1, 50, sobre 4050. ¿Cuánto me da la relación de diámetros? 0,1. Eso es 1 sobre 10. ¿Qué más? 0,1 ¿qué? 0,1111. Un noveno ya, en realidad un sale. noveno. Ajá, un Sí. noveno es 0,1111. Se ya me estaba asustando, ya no puede ser posible eso. Un noveno. Entonces le salió 1 sobre 81, supongo, ¿no? Aquí. Y raíz de 1, 1. Raíz de 81, 9. Eso. Ahí acaba. ¿Se entendió este? ¿Puede explicarlo una vez más, por favor? Claro. Me dan los dos datos de la fuerza, ¿no? Es decir, quiere saber cuál es la relación de los diámetros, ¿ya? Para que yo, cuando aplique una fuerza de 50 newtons en este lado, pueda soportar un peso de 4050 newtons al otro lado. Quiere saber cuánto es la relación entre el diámetro 1 y el diámetro 2, porque no tengo ninguno de los dos valores. O sea, no sé cuánto vale el diámetro 1 o cuánto vale el diámetro 2. Lo único que sé es que cuando levanto o aplico 50 newtons aquí, puedo levantar 4050 newtons al otro lado. Por lo tanto, por Pascal sabemos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, fuerza 1 la voy a mantener, la fuerza 2 la voy a pasar a dividir y el área 1 la voy a pasar al numerador, ¿no? Voy a hacer este intercambio. Entonces, aquí me queda área 1 sobre el área 2. Área es pi cuarto diámetro al cuadrado. Entonces, pi cuarto diámetro 1 al cuadrado sobre pi cuartos diámetro 2 al cuadrado. Pi cuarto con pi cuarto se elimina y me va a quedar F1 sobre F2. ¿No? Y luego, como estos dos están al cuadrado, o incluso aquí podía aplicar raíz cuadrada, por ejemplo. Aplicaba raíz cuadrada y me iba a quedar diámetro 1 sobre diámetro 2 igual a la raíz de fuerza 1 sobre fuerza 2. Fuerza 1, 50. Fuerza 2, 4050. Y resolviendo esto me debería dar un noveno. Eso lo configuran con su calculadora, ¿no? Que las respuestas le den fracciones. Hay algunas que están configuradas para que directamente dé decimales. Bien.
Eso sería todo en cuanto a Pascal, ¿ya? Ahora lo que vamos a usar es Arquímedes. Cuando un cuerpo está totalmente sumergido o parcialmente sumergido, que es lo que sí o sí va a entrar en su examen, ¿ya? Sí o sí va a haber preguntas de eso. Una o hasta dos de principio de Arquímedes. ¿Cuál es la frase de Arquímedes, se acuerdan? Sí. ¿Dónde hicieron la biografía de Arquímedes? Eureka. Eureka. Cuando determinó, ¿no?, el volumen de la corona, para ver si le estaban engañando al rey o no. La mete la corona en el agua y calcula el peso del líquido desplazado, ¿no? Bien. A ver, me dice, un cuerpo flota en equilibrio en un recipiente que contiene agua y mercurio. Se sabe que el 20%, bueno, este está muy difícil como para hacer el primer ejercicio, ya ni modo. Se sabe que el 20% de su volumen se encuentra en el agua y el resto en el mercurio. Determine el peso específico del cuerpo, ¿ya? Entonces, no me dice qué tipo de cuerpo es, ¿no? Si es esférico o qué. Bien, entonces, tengo un cuerpo y el 20% de todo ese cuerpo está sumergido en agua, ¿ya? Entonces, este es un recipiente, qué sé yo, que tiene agua y tiene mercurio, ¿ya? Y toda esta parte de aquí es mercurio. Me dice que el 20% está en agua y por lo tanto el 80% estaría en mercurio, ¿no? Quiere saber cuánto es el peso específico del cuerpo. ¿Ya? Peso específico es densidad por gravedad, ¿no? O peso sobre volumen. Por lo tanto necesito saber eso. Me conformo con hallar la densidad del cuerpo, ¿ya? Cuando estemos analizando esto, me dice en equilibrio, este cuerpo por sí solo tiene un peso, ¿ya? Ahí está su peso, ¿ya? Cada fluido, en este caso como tengo dos fluidos, cada fluido va a tener un empuje, ¿no? Aquí vamos a llamarle empuje del mercurio. Y la parte que está sumergida en agua está ejerciendo un empuje de agua, ¿ya? Como le dije, cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, sí o sí aparece el empuje. En este caso está en dos líquidos, por eso le decía complicado para hacer el primer ejercicio. Ya no importa. Los dos empujes y el peso del cuerpo, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. En estática, hidrostática es fácil porque siempre se hace esto, al menos que me indique que haya movimiento, ¿ya? Entonces, las que van hacia arriba las puedo poner positivas, entonces el empuje del mercurio más el empuje del agua es igual al peso del líquido, ¿no? Por si quieren, paso por paso, menos el peso del cuerpo igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual el empuje? A la densidad del líquido, ¿no? Dijimos densidad del líquido, entonces en este caso densidad del mercurio por el volumen sumergido en mercurio por la gravedad, ¿ya? Más densidad, el empuje en el agua, densidad del agua por el volumen sumergido en el agua por la gravedad. Y este menos va a venir a este lado, ¿no? Con más, aquí es igual el peso del cuerpo, masa del cuerpo por gravedad. Si se dan cuenta, todos tienen gravedad. Gravedad, 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 se va. No lo necesito. Bien, ¿tengo el volumen del cuerpo o no lo tengo? No me dice, ¿no? Solamente me da el porcentaje. Es decir, que el volumen sumergido en agua es el 20%, o sea, 0,20 del volumen del cuerpo total, ¿no? Y el volumen sumergido en mercurio es el 80%, o sea, 0,80 del volumen del cuerpo. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ya.
Bien, entonces voy a ir reemplazando. Densidad de mercurio, conocido. Volumen sumergido en el mercurio, 0,80 o 0,8 volumen del cuerpo, más densidad del agua por volumen sumergido en el agua, 0,20 volumen del cuerpo, igual a la masa del cuerpo. Bien, no tengo la masa del cuerpo y tampoco me interesa hallarla. ¿Ya? Si densidad es igual a masa sobre volumen, masa es igual a densidad por volumen, ¿no? ¿Qué densidad? La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y si se dan cuenta, todas van a tener volumen del cuerpo, volumen del cuerpo, volumen del cuerpo. ¿Y qué me quedó? La densidad del cuerpo. Densidad del cuerpo va a ser igual a densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,80 más densidad del agua, 1.000 kilogramos metros cúbicos por 0,20. ¿Cuánto me da eso? 11.080. 11.080. Sí. Bueno, esa es la densidad, ¿no? Kilogramos metros cúbicos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo hallé la densidad? Sin necesidad de conocer el volumen total, ¿no? Con los porcentajes lo puedo hallar. Pero no me pedía eso, me decía el peso específico. Entonces vamos a hacer un pequeño calculito aquí. El peso específico dijimos que es densidad por gravedad. Entonces, densidad 11.080 kilogramos metros cúbicos por la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el peso específico? Esto lo vamos a borrar. $108.584. Newtons sobre metros cúbicos, ¿no? Esa es la unidad del peso específico. Newtons sobre metros cúbicos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Si le entendieron este, le van a entender los otros que son más fáciles. Bueno, siempre hay que hacer el equilibrio, ¿no? Esta me dice, calcular el peso específico de la esfera sabiendo que flota entre dos líquidos no miscibles. El volumen sumergido en el agua es el 60% de su volumen total. Y está en agua y en aceite. Este para ustedes, ¿ya? Es lo mismo. Es lo mismo. En este caso solamente que me dice que es una esfera. Y esa esfera está entre dos líquidos, ¿ya? Agua y aceite. El agua me dice que es el 60%, ¿no? Esto es agua y es el 60%. Y el 40% está en aceite. Entonces hacen lo mismo. El peso, vamos a hacerlo para que se entienda mejor, ¿ya? El empuje del agua, el empuje del aceite. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo el empuje en el agua más el empuje del aceite menos el peso igual a 0. Fíjense aquí, me dio de dato los pesos específicos, ¿no? En teoría no interesa. Peso específico, como le dije, es densidad por gravedad. Ahorita lo vamos a acomodar eso. ¿No? Entonces, empuje es densidad líquido, en este caso agua, en vez de colocar volumen, vamos a colocar gravedad primero, ¿ya? Por gravedad, por el volumen que está sumergido en agua, más la densidad del aceite por la gravedad, por el volumen que está sumergido en aceite.
igual al peso del líquido desplazado. ¿Ya? El peso, vamos a ponerle, ya, a ver, para que seamos más directos aquí. Dijimos que masa es densidad por volumen, ¿no? Si peso es densidad, masa por gravedad, sería densidad de ¿quién? Del cuerpo por el volumen del cuerpo por gravedad, ¿ya? Entonces esa fórmula, vamos a ponerle peso es igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad, ¿ya? Eso usando en este tema, ¿ya? Para que de una vez se vaya todo. Bien. Y densidad por gravedad es peso específico, ¿no? Dijimos aquí, peso específico es densidad por gravedad. Entonces es lo mismo que yo diga el peso específico del agua por el volumen sumergido en agua. ¿Cuánto está sumergido en agua? ¿Qué porcentaje? 0.60. Entonces sería 0,60, ¿no? 0,6 volumen del cuerpo más densidad del aceite por gravedad es el peso específico del aceite por el volumen sumergido en aceite 0,40, ¿no? Del volumen del cuerpo igual a densidad del cuerpo por gravedad va a ser peso específico del cuerpo por volumen del cuerpo y volumen del cuerpo, volumen del cuerpo, volumen del cuerpo, chao. ¿No? ¿Qué me queda? Densidad del cuerpo igual a la densidad del agua. Perdón, peso específico del cuerpo igual al peso específico del agua, que era 10.000 por 0,6 más peso específico del aceite 8.000 por 0,4. ¿Cuánto me da el peso específico de este cuerpo? 9.200. 9.200 newtons sobre metros cúbicos. Entonces esa sería otra forma directa, ¿no? Hice de esta forma porque me dio peso específico, ¿ya? Mayormente en el examen el ingeniero no suele dar ni los pesos específicos ni las densidades, ¿ya? Como hacen varios ejercicios con él, en teoría se los tienen que aprender los datos, ¿no? Igual aquí les puse una tablita de lo más conocido, ¿ya? En kilogramos metros cúbicos, ¿no? O sea, por 10 al cubo sería por 1000, ¿no? Por ejemplo, el agua 1000, la glicerina 1260 sería, ¿no? El aluminio 2700, el agua de mar 1030, el mercurio 13.600, el oro 19.300, la plata 10.500, plomo 11.300, el hierro 7.800. Flavia, porque como le dije, me dio de datos los pesos específicos, ¿ya? Me dio de datos los pesos específicos. Aquí tenía de datos las densidades, ¿no? Como tenía de datos las densidades, no me importaba la gravedad, por eso la eliminé. En cambio aquí, como tenía de datos los pesos específicos, yo sé que el peso específico es densidad por gravedad, entonces por eso densidad por gravedad era el peso específico del agua. Densidad del aceite por gravedad, el peso específico del aceite. Densidad del cuerpo por gravedad, el peso específico del cuerpo. Y al final lo que me pedía era el peso específico. Por eso no eliminé aquí la gravedad, porque me servía para ahorrarme pasos, ¿no? Bien, a ver. Vamos a ver si esto está más fácil. Un cubo de acero de 11 centímetros de arista. ¿Ya? Un cubo de acero de 11 centímetros de arista flota en mercurio. Calcular la altura de la arista del cubo que se encuentra o que se sumerge. Entonces hay un cubo y ese cubo está flotando en mercurio. Entonces, todo esto aquí es mercurio. Quieres saber cuánto es la altura que se sumerge. ¿Cuánto es esta alturita de aquí?
Entonces, cuando tengo estos tipos de ejercicios, lo que hago es siempre el peso y el empuje, ¿ya? No hay cuerdas, así que no hay tensión, ¿ya? Más adelante creo que hay ejercicios con cuerdas. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0. Empuje hacia arriba menos el peso hacia abajo igual a 0. Empuje igual a el peso. ¿A qué es igual el empuje? Densidad de líquido por volumen sumergido por gravedad. ¿Por qué volumen sumergido? Porque está parcialmente, ¿no? No está todo en mercurio. Ya que era igual el peso del cuerpo, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad, ¿ya? Esos no se van a olvidar. O si quieren pueden hacer, ¿no? Primero masa por gravedad y luego masa es igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Las gravedades se eliminan. Y, a ver, ¿a qué es igual volumen de un cubo? A lados al cubo, ¿no? El volumen de un cubo es lado al cubo. ¿Cuánto es la altura total? 10 centímetros. 10 centímetros es 0,10 metros. 0,10 metros al cubo, ¿cuánto me da? 1 por 10 a la menos 3, creo. ¿O no? Sí, da eso. Sí. Ya. Sí, está bien. Entonces vamos allá. El volumen sumergido va a ser igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo sobre la densidad del líquido, ¿no? No sé qué volumen está sumergido. Por ejemplo, si me hubiera hecho allá el volumen sumergido, esto y allá va, ¿no? Densidad del cuerpo a 0, ¿no? 7.800 kilogramos metros cúbicos. Volumen del cuerpo, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Sobre densidad de líquido, 13.600 kilogramos metros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen sumergido? Sale 5.73 por 10 a la menos 4. Metros cúbicos, ¿no? 74, sí. Ya no importa. Bien. Y la fórmula básica del volumen, porque me dice cuánto es la altura sumergida. La forma básica del volumen es área de la base por altura, ¿no? Que si es un cilindro, si es una prisma, siempre es el área de la base por la altura. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el área sumergida, sería volumen sumergido igual al área de la base. El área de la base no va a cambiar porque la base es el cuadrado de abajo, ¿no? Por la altura sumergida. Entonces, despejando ahí altura sumergida es igual al volumen sumergido. 5,73 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre el área. ¿A qué es igual el área de esta base? A 0,10 por 0,10, ¿no? Porque se supone que todos los lados es 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Y eso me va a dar 0,01 metros cuadrados. ¿Cuánto me da esa altura sumergida entonces? $0,06. 57, ¿no? Sí, eso. Ya. Metros. Pero como el dato me dio en centímetros, lo convierto a centímetros, ¿no? Acá si digo 100 metros, 1 centímetro. 1 metro, 100 centímetros, ¿no? Por lo tanto, la altura sumergida es 5,7 centímetros. Eso es la altura de este cubo que está sumergido. ¿No? ¿Se entendió el problema?
Bueno, hay veces que le puede preguntar el volumen sumergido o le puede preguntar directamente, ¿no? La altura sumergida. Ahí me dice, un bloque de madera flota en el agua con 2/3 partes de su volumen sumergido. ¿Ya? Entonces tengo ese bloque y me dice que 2/3 partes está sumergido. Entonces esto es 2/3 del volumen del cuerpo y esto es 1/3 del volumen del cuerpo fuera, ¿no? En aceite, flota allá. Esto es en el agua. Y en aceite, flota el 0,9 de su volumen. ¿Ya? Entonces, en aceite casi todo está sumergido, ¿no? 0,9 del volumen del cuerpo está sumergido y 0,1 estaría afuera. Bien, me dice encontrar la densidad de la madera. Entonces quiere decir cuánto es la densidad de la madera y cuánto es la densidad del aceite. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Siempre, como le dije, peso, empuje. Entonces esa parte es mecánica. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a tener el empuje menos el peso igual a 0. Empuje igual al peso. El empuje, ¿a qué es igual? Densidad del líquido, volumen sumergido, gravedad, ¿no? El peso, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Gravedad con gravedad, chao. ¿A qué es igual el volumen sumergido? 2/3, ¿no? 2/3 del volumen del cuerpo. Y aquí voy a tener densidad del cuerpo. Bueno, en este caso el cuerpo es madera, ¿no? Me pide hallar eso. ¿Cuánto es la densidad de la madera? Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo se va a ir y me queda que la densidad del cuerpo es igual a la densidad líquido, como es agua, 1000 por 2/3. Y eso me va a dar 666,67, ¿no? Kilogramos metros cúbicos. Eso, ¿no? Sí. La densidad del cuerpo. Bien. Y ya tengo la densidad del cuerpo, ahora me falta la densidad del aceite. Aquí lo mismo. Tengo el cuerpo y el empuje. Sumatoria de fuerzas igual a 0. El empuje menos el peso igual a 0. Empuje es igual al peso. Aquí, densidad de líquido. En este caso es el aceite, ¿no? Por el volumen sumergido, por la gravedad. Igual a densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Gravedad con gravedad, chao. Y en este caso, densidad del aceite por el volumen sumergido, ¿cuánto es? 0,9, ¿no? 0,9 del volumen del cuerpo. Igual a la densidad del cuerpo, que ya la conozco de hace rato, por el volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo, chao. Entonces, despejando la densidad del aceite, es densidad del cuerpo sobre 0,9. Densidad del cuerpo, 667,67 dividido entre 0,9. ¿Cuánto me da? 740,74. Kilogramos metros cúbicos. Bien, y esas serían las respuestas. Bien. ¿Se entendió eso de aquí? ¿O no? ¿Es como lo ven fácil o no? Esto van a avanzar el viernes. ¿El viernes va a haber clase? ¿Preguntaron? Es feriado. No nos dijo nada. Y en la fecha de laboratorios
Está este viernes, ni yo me fijé, la verdad. Bueno, como no me toca, ya. Es Año Nuevo y Mara, creo, ¿no? A ver. Bueno, igual no es un gran feriado, pero es feriado, ¿no? Los feriados se descansan. ¿Ya? Ah. Aquí me dice, un bloque de 10 centímetros cúbicos se suelta de la parte superior de un recipiente que contiene un líquido cuyo peso específico es 10.000 newton metros cúbicos. Calcular la aceleración del bloque de 5 newtons de peso. Nadie dijo nada del viernes. Ah, pero tiene esta semana para preguntar. Bien, me dice que hay un bloque que se suelta y que este bloque va a caer, ¿no? Quiere saber cuánto es la aceleración de ese bloque. Creo que el anterior semestre hubo una pregunta así, como esta. Entonces hay un cuerpito, que ese cuerpo tiene su volumen de 10 centímetros cúbicos. Como todo lo vamos a manejar en el sistema internacional, aquí sí lo vamos a transformar ya, porque no creo que se elimine. A ver, 100 centímetros, 1 metro. Cubo, cubo, cubo. ¿Cuánto me da? 10 dividido entre 100 al cubo. 1 por 10 a la menos 5. Sí. Bien, ese es el volumen, ¿no? Bien. Entonces, este cuerpo se suelta y va a comenzar a caer. Va a caer debido a que su densidad es mayor que la del líquido, ¿no? Aunque miren que no me da la densidad, me da el peso específico. El peso específico del líquido me dice que es 10.000 newtons sobre metros cúbicos. Igual no afecta eso. Dijimos que este peso específico es densidad por gravedad. Entonces, este cuerpo tiene un peso y va a ir cayendo, ¿no? Pero va a haber una fuerza en este caso que se opone a la caída y es lo que yo llamo el empuje. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Entonces, sumatoria de fuerzas, en este caso ya no va a ser igual a cero, ¿no? Va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuál de las dos está a favor del movimiento para que sea positiva? El peso. El peso, ¿no? El peso va a hacer que el cuerpo baje. Y la que está en contra en este caso es el empuje. Igual a masa por aceleración, ¿no? ¿A qué era igual el peso del cuerpo? Bueno, el peso del cuerpo, fíjense que ya lo tengo, ¿no? Dato. ¿A qué es igual el empuje? El empuje es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, porque obviamente se va a sumergir totalmente, gravedad, igual a masa por aceleración. ¿Ya? Y densidad del cuerpo por gravedad del cuerpo es lo que llamamos peso específico, ¿no? Del cuerpo por volumen del cuerpo, igual a masa por aceleración. Entonces, despejando aceleración sería el peso, 5 newtons, menos el peso del cuerpo, es 10.000 newtons sobre metros cúbicos, por el volumen del cuerpo, que era 1 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, sobre la masa. ¿Cuánto vale la masa en este caso? ¿Ya? Para que me dé un valor exacto, ya vamos a poner la gravedad 10, ¿ya? Pero en su examen con 9,8. Hoy de una vez con 9,8 vamos a hacerlo para que después no se estén confundiendo. Peso es masa por gravedad, ya tengo el peso, entonces masa es peso sobre gravedad. El peso, 5 newtons. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar 0,51. 0,51. Un decimal más, por favor. 0,20. Ah, ya, 0,51 nomás. 0,51. ¿Cuánto me da la aceleración?
9,6078. Eso no. Eso entonces, ¿se entendió este problema? ¿O no? ¿Seguro que da eso? Sí, Eduardo, da eso. Sí, sale. Ya. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Se entendió, no? ¿Por qué aquí ya no era igual a 0? Porque decía, me indicaba el problema que iba a caer. Un peso de metal pesa 1800 newtons en el aire. Ya es la que les había dicho. Peso en el aire, 1800 newtons. 1800 newtons. Y 1400 newtons cuando se sumerge en agua. 1400 newtons. ¿Cuál es la densidad del metal? La densidad del cuerpo, quieres saber, ¿no? Su valor que esté en kilogramos metros cúbicos. ¿Bien? Yo le había dicho que el empuje era igual a el peso en el aire menos el peso en el líquido, ¿no? ¿Cuánto me da este empuje? 1800 newtons menos 1400 newtons. ¿Cuánto es? 400 newton. 400 newtons. Ya, ese es el empuje. Pero no me pide el empuje, me dice la densidad del cuerpo. Entonces también sabemos que el empuje es densidad de líquido por volumen del cuerpo por gravedad, ¿no? Entonces, ¿tengo el empuje? Sí. ¿Tengo la densidad de líquido? Sí. ¿Es agua? ¿Tengo la gravedad? Sí. Entonces despejo volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo es igual al empuje sobre la densidad de líquido por la gravedad, ¿no? Ambos pasan a dividir. El empuje, 400 newtons sobre la densidad de líquido, 1000, ¿no? Porque es agua. Gravedad, vamos a usar 9,8 normal, ¿ya? ¿Cuánto me da ese volumen? 0,041. Uno más. Era 0,4081. Ya. Metros cúbicos, ¿ya? Bien. Y la densidad del cuerpo dijimos que es igual a masa del cuerpo, volumen del cuerpo. ¿Tengo la masa del cuerpo? No, pero tengo el peso en el aire. Entonces, masa del cuerpo es el peso en el aire sobre la gravedad. ¿No? ¿Cuánto es eso? 1800 newtons sobre la gravedad, 9,8. $183,67. Kilogramos. Entonces reemplazo 183,67 kilogramos sobre el volumen, 0,04081 metros cúbicos. ¿Cuánto es la densidad de ese cuerpo? $4,000 algo, creo, ¿no? 4.500,61. Ya, si hubiéramos usado, por ejemplo, todos los decimales, seguramente que me iba a salir 4.500. Exacto. Es por lo que hemos estado redondeando. Que varía un poco. Ya. Pero esa es la respuesta. Y mayormente, sí, eso es lo que pregunta el ingeniero en el examen, ¿no? Si este tipo de preguntas de peso en el aire y peso en el líquido, me pregunta la densidad del cuerpo, o me dice en un tercer líquido, ¿ya? X, supongamos que pesa 1000, entonces allá la densidad de ese líquido, ¿no? Como ya tengo de aquí el volumen del cuerpo, en el otro hallo nuevamente el empuje y tengo el volumen del cuerpo, que es el mismo, la gravedad, de ahí espejo de densidad líquido, ¿ya? Cuando son 3 líquidos. O a veces me dice halle la masa de líquido desplazado. Como tengo el empuje,
el empuje es igual a la masa del líquido desplazado por gravedad, ¿no? Despejo. ¿Ya? Cositas así pregunta cuando es este problema. A ver, me dice, un bloque de corcho reposa con la tercera parte de su volumen sumergido en líquido. Entonces, la tercera parte, ¿no? Un tercio del volumen del cuerpo está sumergido. La densidad de líquido es 1200 kilogramos metros cúbicos. Hallar la densidad del corcho, o sea, la densidad del cuerpo. Obviamente aquí tengo el peso, tengo el empuje. ¿No? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Empuje menos el peso igual a 0. El empuje es igual al peso. En este caso, como está parcialmente sumergido, el empuje es densidad líquido, volumen sumergido, gravedad. El peso, dijimos que cuando está o me pide la densidad del cuerpo, es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad, ¿no? Si me hubiera dado la masa, por ejemplo, de dato, poníamos, ¿no? Masa del cuerpo por gravedad. Pero como me pide la densidad del cuerpo, directo. ¿No? Gravedad con gravedad se va. Densidad líquido por volumen sumergido. El volumen sumergido es un tercio del volumen del cuerpo, igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo se va, por lo tanto densidad del cuerpo es densidad líquido, que era 1200 kilogramos metros cúbicos sobre 3. Eso me da 400, ¿no? ¿O no? Sí, está bien. Eso sería la respuesta entonces. A ver. Un recipiente en forma de cubo de 2 metros de arista está lleno de líquido. El peso del recipiente lleno es de 40.000 newtons y el peso del recipiente vacío es de 30.000 newtons. Hallar la densidad del líquido. Esto, a ver, tengo el recipiente, ¿no? Cuando está totalmente lleno, me dice que el peso es 40.000 newtons. Y cuando está vacío, sin líquido, pesa 30.000. Por lo tanto, ¿cuánto es el líquido, el peso del líquido? El peso del líquido sería igual al peso del recipiente lleno menos el peso del recipiente vacío, ¿no? Entonces el peso del líquido sería 40.000 menos 30.000. Y eso es igual a 10.000. ¿no? 10.000 newtons es el peso del líquido. Pero yo necesito la masa, ¿no? Porque me dice allá la densidad. Masa dijimos que es peso sobre gravedad. Peso 10.000. Gravedad 9,8. ¿Cuánto me da eso? 10.000 1020. 1020. 1020,4082. Ya. Kilogramos. Bien, esa es la masa. Y densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo el volumen? No. Pero me dice que es un cubo. Y el volumen de un cubo es igual al lado al cubo, ¿no? 2 metros al cubo. 8 metros cúbicos. Entonces reemplazo masa 1020,4082 kilogramos sobre el volumen 8 metros cúbicos. Eso me da 127,55. kilogramos metros cúbicos. Y ahí acaba. Esa es la densidad del líquido. ¿Se entendió esto? ¿Cómo hallé el peso del líquido? ¿No? A ver.
Esta es parecida a la que ya hicimos. ¿Qué tiempo empleará un cuerpo de 8 kilogramos de masa y densidad 0,8 gramos centímetros cúbicos en llegar a la superficie libre del agua si se deja en libertad? Ah, ya. Aquí lo mismo. Este cuerpo tiene su peso y el agua lo va a empujar, ¿no? Hacia arriba con el empuje. Pero en este caso ya el cuerpo no es tan pesado como para que se sumerja, ¿no? Qué sé yo, puede ser una pelotita de plástico y en el momento en el que yo lo suelte, esto va a subir, ¿no? El cuerpo va a ir hacia arriba. Entonces hago lo mismo, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Me dice en qué tiempo, ¿no? Yo sé que altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, esto es 0 y el tiempo va a ser igual a 2 veces altura sobre aceleración raíz cuadrada. Tengo la altura, 19,6 metros. Me falta la aceleración, ¿no? Por eso voy a hallar primero la aceleración. ¿Cuál de las dos fuerzas es la que está a favor del movimiento? ¿El empuje o el peso? El empuje. El empuje, ¿no? El empuje sería densidad. Perdón, vamos a ponerle directo. Empuje menos peso, igual a masa por aceleración. ¿Ya? Ahora sí, el empuje, densidad de líquido, volumen del cuerpo, gravedad, menos el peso. El peso es masa por gravedad, ¿no? Fíjense, voy a usar masa por gravedad porque tengo de dato la masa. Si tuviera de dato, bueno, también tengo la densidad. Ya le voy a decir, si tuviera solamente la densidad, sería densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, ¿no? Vamos a ponerle masa del cuerpo por gravedad igual a la masa del cuerpo, obviamente, por la aceleración. Despejando aceleración, densidad líquido, volumen del cuerpo, gravedad menos masa del cuerpo, gravedad sobre masa del cuerpo. ¿Tengo la densidad del líquido? Sí, es agua. Gravedad también, masa del cuerpo también. Lo que me falta es el volumen del cuerpo. ¿Cómo hallo volumen del cuerpo? Yo sé que densidad del cuerpo es volumen del cuerpo sobre, perdón, densidad del cuerpo es masa del cuerpo sobre volumen del cuerpo, ¿no? Volumen del cuerpo sería masa del cuerpo sobre densidad del cuerpo. Masa del cuerpo, 8 kilogramos. Densidad del cuerpo, esto 0,8. Les dije que para convertirlo a kilogramos metros cúbicos lo multiplicaba por 1000, ¿no? Y me va a quedar 800 kilogramos metros cúbicos para que me quede en el sistema internacional. Entonces, entre 800 kilogramos metros cúbicos, ¿cuánto me da ese volumen del cuerpo? 0,01 creo, ¿no? Metros cúbicos. Sí, da eso. Bien. Entonces, la aceleración es la densidad líquido, agua, 1000. Volumen del cuerpo, 0,01. Gravedad, 9,8. Menos masa del cuerpo, 8 kilogramos. Gravedad, 9,8. Sobre la masa del cuerpo, 8 kilogramos. ¿Cuánto me da la aceleración? 2,45. 45. metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y luego lo reemplazo. 2 por altura, 19,6 sobre 2,45. ¿Qué tiempo tarda? Sale 4. 4 segundos. Bien. Y esa es la respuesta, ¿no?, que necesitábamos. Igual le pudo haber pedido solamente la aceleración, ¿no? En este caso había que hacer un paso adicional, el tiempo. ¿Se entendió? A ver, aquí, un cuerpo de 3 metros cúbicos se sumerge totalmente en agua. ¿Qué empuje experimenta dicho cuerpo? Eso está fácil. Empuje. Me dice totalmente, ¿no? Densidad líquido, volumen del cuerpo, gravedad. Densidad líquido es agua. Agua. 1000 kilogramos metros cúbicos. Volumen del cuerpo
3 metros cúbicos. Gravedad. Bueno, aquí vamos a usar gravedad 10, ¿no? Para que nos salga una de esas respuestas. ¿Cuánto me da? A ver, de datos tenía que el volumen era 3 metros cúbicos. 30.000. Sí. Sí, 30.000. Y 1000 newtons es 1 kilonewton. Entonces, 30 kilonewtons. 30. 30. Bien. Esta estaba fácil, ¿no? Es con la fórmula genérica, ¿no? Eduardo, una pregunta. Sí. Con respecto al anterior ejercicio, cuando me pide hallar el volumen del cuerpo, si fuera un cubo, lo hallo con el volumen del cubo, ¿no? Ah, no, pero es que aquí me da de dato la masa y la densidad del cuerpo. Entonces, por eso llegué a esta fórmula. Si me hubiera dado un cubo, me hubiera hecho ¿no? un cubo de lado tanto, ahí sí lo hallaba con volumen del cubo. Ah, ya. Ahora Sí, sí. o me Gracias. he hecho una esfera de 5 centímetros de radio, entonces hallaba el volumen con la fórmula de la esfera. En este caso usé masa sobre densidad porque tenía la masa y tenía la densidad. Un cuerpo pesa 70 newtons en el aire y sumergido totalmente en un líquido X pesa 50 newtons. Hallar el empuje que experimenta el cuerpo. ¿Cuánto? Al ojo. Digo que el empuje es igual al peso en el aire menos peso en el líquido. ¿Cuánto pesa en el aire? 70. En el líquido, 50. El empuje, 20. 20. Una esfera se encuentra sumergida hasta la mitad del agua. Ah, bueno, está fácil. Hasta la mitad del agua, ¿no? O sea que el volumen sumergido es el 50%, ¿no? O sea, 0,5 volumen del cuerpo. Hallar la densidad material de la esfera. Este tiene un peso, aquí hay un empuje, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Y tengo empuje menos el peso igual a 0. Empuje igual al peso. Como me dice hallar la densidad, entonces densidad líquido, volumen sumergido, gravedad igual a densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad, ¿no? Aquí ocupo esta fórmula porque me pide la densidad. No tengo de dato la masa. Gravedad con gravedad se va y tengo densidad de líquido por el volumen sumergido, que es 0,5, volumen del cuerpo, igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo se va y me queda que la densidad del cuerpo es densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Bueno, en este caso, fíjense que en las opciones todo está en gramos centímetros cúbicos, ¿no? La densidad del líquido, o sea, la del agua, en gramos centímetros cúbicos es 1 gramo centímetro cúbico. Entonces, 1 gramo centímetro cúbico por 0,5 igual a 0,5 gramos centímetro cúbico. Y ahí termina. Así como este ya hemos hecho varios ya. ¿Cuándo es el examen oral? ¿Ya les dijo algo o nada? El 25, dijo. Entonces su parcial va a ser la primera semana de febrero, supongo. Hay tiempo todavía. Un tronco de pino en forma de cilindro recto flota en agua con 1/4 de su volumen fuera. Entonces fuera 1/4 del volumen. ¿Cuánto está dentro? ¿Cuánto es lo que está sumergido? 3/4. Bien. 3/4 del volumen del cuerpo. ¿Cuánto vale la densidad de dicho tronco? Lo mismo que hicimos hace rato, ¿no?
Aquí hay el peso, aquí hay el empuje. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a tener empuje menos peso igual a 0. El empuje igual al peso. El empuje es densidad líquido por volumen sumergido por gravedad igual a densidad cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Gravedad con gravedad se va. Densidad líquido, volumen sumergido, 3/4, ¿no? 3/4 del volumen del cuerpo. Igual a la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. Se va. Por lo tanto, densidad del cuerpo es densidad líquido, que era agua. Bueno, está en gramos centímetros cúbicos, es igual. 1 gramo centímetro cúbico por 3/4 me va a dar 0,75 gramos centímetros cúbicos. Ahí está. Ya. Esta sí está más rarita, ¿no? Me dice, un cuerpo pesa 90 newtons en el aire. Peso en el aire, 90 newtons. Y 80 newtons en el agua. ¿Cuánto sería su empuje? Bueno, me dice determinar la densidad, ¿no? Quiere saber cuánto es la densidad de ese cuerpo. Lo mismo, ¿no? El empuje es de peso en el aire menos peso en el agua. Peso en el aire, 90. En el agua, 80. Entonces el empuje es 10 newtons. Bien. Y el empuje es igual a la densidad de líquido por volumen del cuerpo por gravedad, ¿no? ¿Tengo el empuje? Sí. ¿Tengo el líquido? Sí, es agua. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Volumen del cuerpo cuánto me da? El empuje sobre densidad líquido por gravedad. 10 newtons sobre la densidad líquido, 1000. Gravedad, 9,8. ¿Cuánto da eso? 1,02 por 10 a la menos 3. 1,02 por 10 a la menos 3 kilogramos. Perdón, volumen, ¿no? Metros cúbicos. Bien. Y para hallar la densidad necesito masa y volumen. Tengo volumen, me falta la masa, pero sé que el peso era 90 newtons, ¿no? Masa es peso sobre gravedad. 90 newtons sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da? 9,1837. Kilogramos. Ahora sí. Entonces, densidad es masa sobre volumen. Masa 9,1837 kilogramos sobre el volumen 1,02 por 10 a la menos 3. 9.000. Sí. Redondeado, ¿no? Si hubiéramos usado todos los decimales de este aquí, unos 2 más, me hubiera dado capaz 9.000 exacto. Bien. ¿Se entendió? Igual ya habíamos hecho parecidos a este. ¿Qué? ¿Cuántos faltan? Ya. Vamos a hacer esto con tensiones, sí. Estos son más interesantes. Hallar la tensión en la cuerda si la masa del bloque es 10 kilogramos. ¿Ya? Entonces la masa, 10 kilogramos. La densidad es 2 gramos centímetros cúbicos cuando estás sumergido en agua. Entonces la densidad del cuerpo, 2 gramos centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería en kilogramos metros cúbicos? 2000, ¿no? Entonces, fíjense, es más pesado que el agua, es más denso que el agua. Por lo tanto, sí o sí va a irse al fondo. ¿Ya? Pero por eso de aquí hay una cuerda. Este cuerpo está colgado, ¿no? Por lo tanto, esta cuerda va a tener una tensión. Ahí aparece una nueva fuerza, ¿no? Ya no es como los otros ejercicios. Entonces aquí tengo el peso y el empuje, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Si va hacia arriba, positivo, que sería tensión más empuje,
y si va hacia abajo, negativo, menos el peso, igual a 0. Por lo tanto, la tensión es igual a el peso menos el empuje. El peso está fácil, ¿no? Tengo la masa, entonces el peso es masa por gravedad. Y el empuje es densidad líquido por volumen del cuerpo, gravedad. ¿Tengo la masa? Sí. Gravedad, sí. ¿Densidad líquido? Sí, es agua. Gravedad, sí. Lo que me falta es el volumen del cuerpo. ¿Cómo lo calculo? Otra vez, ¿no? Tengo masa y densidad. Volumen del cuerpo, dijimos que era masa del cuerpo sobre densidad del cuerpo. Masa, 10 kilogramos. Densidad del cuerpo, 2000. ¿Cuánto me da eso? ¿5 por 10 a la menos 2? ¿O cuánto? A la menos 3. A menos 3, perdón. Sí. A la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Ya, ahora sí reemplazo. Masa, 10 kilogramos. Bueno, vamos a usar gravedad 10, ¿no? Para que nos salga el resultado que está ahí. Por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Menos la densidad líquido. Ah, con razón no nos salió hace rato, pues. No le salió exacto el valor. Porque aquí usamos 9,8 y en los datos me decía 10. Ya no importa. Densidad líquido, 1000. Es agua. Volumen del cuerpo, 5 por 10 a la menos 3. Gravedad, 10. ¿Cuánto me da eso? 50 newton. 50 newtons. Bien. Entonces, 50 newtons. ¿Se entendió este problema? Sí. Y aquí tengo el caso contrario. Es una esferita que es liviana y que sí o sí va a tender a subir a la superficie. ¿Ya? En este caso, la tensión ya no va hacia arriba, va hacia abajo. ¿Ya? Contrario a esto. Y lo mismo, ¿no? Este cuerpo tiene su peso y el empuje del agua. Y seguramente me dice lo mismo, ¿no? La figura muestra una esfera de volumen 2 litros. Volumen 2 litros. ¿No? 1000 litros o metro cúbico. Por lo tanto, ¿cuánto es el volumen? 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Metros cúbicos. ¿Ya? Densidad, 400 kilogramos metros cúbicos. Está sumergido totalmente en el agua por acción de la cuerda AB. Hallar la tensión en la cuerda. Lo mismo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Hacia arriba, empuje, ¿no? Hacia abajo, tensión y peso igual a 0. La tensión está con menos o ni con más. Y va a quedar tensión igual al empuje menos el peso. Empuje, densidad del líquido, volumen del cuerpo, gravedad. Tengo todo, ¿no? Tengo la densidad del líquido, sí, es agua. El volumen del cuerpo, sí, es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La gravedad, 10. Menos el peso del cuerpo. ¿Tengo la masa? No, ¿no? Pero dijimos que el peso también lo podía expresar como densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Entonces, si quieren, algunos lo pueden factorizar BC por G. ¿Ya? Si quieren, lo reemplazan normal. Densidad de líquido, 1000. Volumen del cuerpo, 2 por 10 a la menos 3. Gravedad, 10. Menos densidad del cuerpo, 400. Volumen del cuerpo, 2 por 10 a la menos 3. Gravedad, 10. 12 newtons, ¿no? Sí. ¿Este se entendió, este problema? El menos T pasa con más T, ¿no? A ver, un cuerpo de 2 metros cúbicos se sumerge en agua completamente. ¿Qué volumen de agua desaloja dicho cuerpo? ¿Qué volumen va a desalojar?
Sí, entra un cuerpo. 2, ¿no? Este era el razonamiento, ¿no? No hay que hacer cálculo. Un cuerpo tiene un volumen de 0,05 metros cúbicos y se encuentra sumergido totalmente en agua. Su empuje es densidad líquido, volumen del cuerpo, gravedad, ¿no? Densidad líquido, 1000. Volumen del cuerpo, 0,005. Gravedad, 10. El empuje es 50, ¿no? 50. Bien. Esta la van a resolver yo. Es que ya tengo que dar física 3. Esta es la última. A ver, lo van a resolver. Yo le voy a decir, a ver, al ojo esto me va a dar 0,75. ¿Ya? Ustedes lo resuelven hasta que les salga 0,75. Una esfera hidráulica mostrada de 20 kilogramos y 0,02 metros cúbicos está al fondo del tanque que contiene un líquido en densidad 1500. Allá la tensión del cable. Lo mismo, ¿no? Aquí van a tener tensión, el peso y el empuje. A ver, son 500, 1000, creo que algo de 1000 va a salir esto, ¿no? Y de esta aquí, en el fondo de algún lago, se abandona una esfera de densidad 500 kilogramos metros cúbicos. Si demora en llegar a la superficie libre del agua un tiempo de 2 segundos, ¿qué profundidad tiene el largo? Ah, ya. Aquí lo mismo, ¿ya? Hacen sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Tengo la esfera que está subiendo, el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo, ¿no? O sea que me va a quedar empuje menos el peso igual a masa por aceleración. Hallan la aceleración, tengo los datos necesarios para calcular todo, ¿no? A ver. Tengo las densidades. O sea, la densidad del cuerpo, la densidad del líquido, los volúmenes se van a ir. Bueno, mejor lo voy a hacer esto, ¿ya? El empuje es densidad del líquido, volumen del cuerpo, gravedad, ¿no? El peso, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Aquí es igual a masa, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, aceleración, ¿no? Y si se dan cuenta, todo se va a eliminar, ¿no? Gravedad, gravedad, gravedad. No, gravedad no había. Volumen del cuerpo, volumen del cuerpo, volumen del cuerpo, ¿no? Eso sí, se va. Y me queda que la aceleración es igual a la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo sobre la densidad del cuerpo y todo por gravedad, ¿no? Factorizando aquí, este pasa a dividir. Densidad líquido es agua, esto es 500, 510. Ya, una vez que calculan la aceleración, digo que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Como parte de reposo esto es 0. Tengo la aceleración, que la van a calcular de aquí, y el tiempo me dice que tarda 2 segundos, ¿no? Con eso calculan la altura. Y le va a dar cualquiera de esos datos. Bien, ahora sí. Esto para que practiquen ustedes. Bien, entonces nos vemos el sábado. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias.